O sea, él automáticamente sabe que debe correr con el CUDA cuando yo pongo el punto slash. Sí, sí, porque estos códigos se compilaron con el compilador de CUDA. Entonces él cuando lo ejecuta empieza a ejecutarlo en CPU, pero él sabe qué partes debe ejecutar en la tarjeta de video. Y cómo lo va a paralelizar uno, se dice dentro del programa. No es como MPI que uno le dice desde afuera cuántos procesadores son, ¿cierto? Cómo va a repartir las cosas. No, aquí se dice desde adentro. Okay. Vale. Entonces aparecen dibujitos muy bonitos, ¿cierto? Esto es como un océano generado con transformadas de Fourier. Y hay otras cosas muy bonitas. Y todo esto está documentado. Yo le van a explicar. Yo le van explicando a uno cómo está hecho, cómo funciona. Entonces, hay simulaciones de humo, por ejemplo. Hay otras que no son interesantes, es imprimir información. Pero es información muy relevante, ¿cierto? Simple GL. Simple. Pero no lo veo. Ah, ya. Fluids GL. Ah, uno. Claro. Y uno mismo modifica el fluido. Entonces ven, ahí hay cosas ahí muy interesantes y todo eso está corriendo en tiempo real en la tarjeta de video. Ahí arriba le dice a uno cuántos flops está haciendo. Está haciendo 37 flops por segundo. Listo. ¿Cuál? Smoke Particles. Esta. Smoke Particles, el del humo. Ah, sí, este también puede uno modificarlo. Entonces ahí se pueden poner a jugar con esos. Entonces era solo como para ilustrar. Ahora quiero que entren a la página del curso para que descarguen los programas con los que vamos a estar funcionando aquí en el taller. Entonces es google.com astrotwin call o. Y ahí dentro de este van a Parallel Computing with GPUs. Y pueden descargar el archivo que se llama programas para el taller de CUDA.zip. Para los que están en línea, igual. Pueden entrar sites.google.com, site astro o ponen en Google AstroTwin Call o y ahí les aparece y descargan. Entonces al link de Parallel Computing with GPUs y ahí descargan este archivo, programas para el taller de CUDA. Y ahí están todos los programas de presentación. Entonces, cuando lo descarguen, lo extraen y dentro de la carpeta ejecutan make y debería compilar todos los programas.
debería compilar todos los programas. Entonces descargan .zip, extraen todos los archivos a una carpeta y dentro de esa carpeta ejecutan make. Ese make va a compilar todos los programas con los que vamos a trabajar hoy. Entonces, si ejecutan main copy gpu.out, pues les va a imprimir un 1. Y ahí están los códigos fuente también. Entonces pueden ver que el código fuente es el mismo que les estaba mostrando. Entonces aquí está el código fuente del main copy GPU. Es el mismo que les está mostrando en la presentación. Entonces ahí lo están compilando y lo pueden ejecutar y se dan cuenta que está imprimiendo el 1. Y ese 1 se está asignando en la tarjeta de video. ¿Alguno necesita ayuda? ¿Ya todos descargaron el archivo? Ok. Entonces extráiganlo en una carpeta y ejecutan make dentro de esa carpeta para que todo se compile. Y deberían de generarse todos los ejecutables sin problema. Les va a aparecer un warning en la compilación, pero es del compilador. No tiene nada que ver con el programa. Corran el CUDA main copy gpu.out, es decir, un 1, debe imprimir un 1. /main copy gpu.out, después de compilar todo. Y si ves el archivo fuente que es igual main copy gpu.u, ves que el archivo fuente es el mismo de la presentación. Entonces sigamos, porque eso es solo para que tuvieran todo ahí funcionando, pero ustedes van a modificar son los otros. ¿Ya lograron compilar? Sí. ¿Quién falta por compilar los programas? Ok. Ahora, vamos a hacer una suma. Vamos a sumar 1 más 2, ¿cierto? Entonces otra vez, está la suma en C de 1 más 2. Uno declara 3 enteros, lo inicializa A igual a 1, B igual a 2, y hace C igual a A más B, ¿cierto? Y ya. Ahora, ese mismo código escrito en C con punteros, ¿cierto? Poniendo todo explícitamente es, declaro 3 punteros, A, B y C. Declaro un entero con el tamaño de un entero. Hago la alocación dinámica de memoria, ¿cierto? Entonces llamo el malloc y voy a declarar estos 3 punteros de tamaño size, o sea, de tamaño de un entero. Hago A igual a 1, B igual a 2, C igual a A más B y libero la memoria, ¿cierto? Entonces este código es el mismo de la izquierda, pero el de la derecha es el que vamos a usar para hacer la suma, pero en la tarjeta de video. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? O simplemente haces un programa en C y le vas metiendo ya las opciones de CUDA. Depende, ya tenés, ¿cierto? Entonces lo traducís, lo reescribís y lo traducís, y si no, empezás desde cero. Hay veces más fácil empezar desde cero porque hay cosas que uno utiliza
eh, como aquí utiliza uno cosas de C, y uno no se preocupa cómo está haciendo las cosas, entonces hay veces es más fácil reescribir el código. Entonces, eso es una de las cosas malas de trabajar con las tarjetas de video, es que toca reescribir mucho código. No es como que se entienda fácilmente el código, toca reescribir mucho. En general hay que duplicarlo, ¿cierto? Por, Sí. por todos los punteros que uno necesita para la tarjeta de video. Entonces, como hay que duplicarlo, sale más limpio reescribirlo. Ahora, entonces vamos a usar el código de la suma y vamos a ver cómo es la suma en la tarjeta de video. Entonces, otra vez está los punteros en el host, los punteros en el device, un entero que guarda el tamaño de un entero. Hago la alocación de memoria en el host, en la CPU, llamo el malloc. Hago la alocación de memoria en el device. Entonces aquí no hay nada del código que teníamos antes, copia y pega y cambia a entonces, se genera mucho código, pero es trivial modificar ese código. Luego, los valores, usted los puede inicializar en la tarjeta de video. Los quiero inicializar en la CPU para ilustrar cómo se mueven las memorias, ¿cierto? Entonces, inicializo los punteros en el host. A igual a 2. Luego, como los inicialicé fue en el host, en la CPU tengo que copiarlo a la tarjeta de video para poder hacer la suma. Entonces hago un copy. Aquí va host to device, ¿cierto? Antes habíamos hecho el device to host. Entonces miren que aquí el orden cambia. Antes era el puntero del host y luego el puntero del device. Ahora es device del host. Entonces, porque va en esta dirección. Sí, lo puede leer uno en esta dirección, de derecha a izquierda. Entonces, voy a hacer un main copy del host to device de tamaño size. Entonces, aquí está el host y aquí está el device. Y el otro, que va al revés, el device to host. Entonces si leo aquí a la izquierda, pues va device y luego host. ¿Cierto? Entonces, es como poco intuitivo, toca leerlo al revés. Entonces tienen que tener en cuenta que cambia el orden. Entonces, una vez que hago la copia, ya A y B están inicializados en el host. Copio los valores al device. Entonces ya A device y B device tienen los valores 1 y 2. Entonces ya puedo llamar la función, el kernel, que hace la suma. Entonces yo le puse add, puede tener cualquier nombre. Recuerden que esto todavía simplemente se deja así, todavía no les he explicado qué es. Y le paso los 3 punteros. Entonces, esa función, ese kernel que suma, entonces ¿qué es lo que recibe? Recibe 3 punteros, A, B y C, hace C, ¿cierto? Esto es lo mismo que una función de C, con punteros, ¿cierto? Globo, esta C. Entonces en C va a estar almacenado el valor de la suma, pero ese C está en el device, ¿cierto? En el device, para yo imprimirlo, tengo que enviarlo a la CPU. Entonces, hago main copy del device to host de C. Ahí ve, ya no lo necesito, solo necesito la respuesta. Imprimo C y me doy cuenta que el resultado es 3. Libero la memoria de la tarjeta de video, libero la memoria de la CPU y termino. Entonces, si van y ejecutan este programa, se van a dar cuenta que da 3. Ese programa se llama Zoom algo. Ajá, Zoom GPU. Zoom GPU. Punto A. Entonces uno lo ejecuta y se da cuenta que da el valor 3, ¿cierto? Entonces ya hicimos una suma en la tarjeta de video. Uno dice, es demasiado trabajo para hacer suma, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer una suma en paralelo, ¿cierto? Y vamos a ver que hacer la suma en paralelo va a ser modificar trivialmente ese programa. Todos pudieron hacerlo. Y para que vean que no les hice trampa y que el programa es un print 3, ¿cierto? Pueden ver el código fuente y se van a dar cuenta que es el mismo que les estoy mostrando, porque uno puede hacer trampa. Uno pone el ejecutable print 3 y ya. Y lo pueden modificar, ¿cierto? Hagan A y B igual a otros números, ¿cierto? O modifiquen la función. Hagan C igual a A más B más un número, más un entero, y se van a dar cuenta que el resultado se modifica correctamente. Entonces, y lo pueden compilar. El compilador de NVIDIA, de CUDA, se llama NVCC. Entonces es NVCC. Y es igual que el GCC. Entonces le dan el código, el fuente, .cu, -o, y el archivo de salida. Yo le pongo .out, pero pueden ponerle .exe, lo que quieran. ¿Cierto? Si quieren modificar el código fuente. Ahora, entonces vamos a hacer la suma en paralelo. Entonces vamos a paralelizar el código. ¿Qué tenemos que modificar? Vamos a definir una constante global, n, ¿cierto? 128. Vamos ahora a hacer una suma vectorial. Vamos a agarrar un vector y vamos a sumarlo con otro vector, ¿cierto? Entonces este n va a ser el tamaño del vector. Entonces ponemos n igual a 128. Ahora vamos a hacer ya a y b, otra vez son punteros, pero ya como son vectores, entonces ponemos c igual a más b, corchetes, y los signos de interrogación no significa que deben poner signos de interrogación ahí, no. Significa que ahí va algo, ¿cierto? Ahí va algo, ahí tengo que poner algo que es lo que va a paralelizar el código. Solo que en las tarjetas de video hay distintas formas de paralelizar los códigos, entonces ahorita les explico. Ahorita les estoy mostrando qué hay que modificar para paralelizar el código, qué líneas. Entonces va, una línea, ¿cierto? Dos líneas. Ahora el tamaño de los elementos no va a ser de tamaño entero, sino n veces un entero, ¿cierto? Va a ser un arreglo. Entonces van dos líneas. El resto es lo mismo, ¿cierto? Estoy haciendo, declaro los punteros en el host, en el device, hago la alocación de memoria en el host, en el device, ¿cierto? Ahora inicializo, pero como ya estos son arreglos porque son de tamaño n, entonces ya tengo que hacer un loop para inicializarlos, ¿cierto? Pero estos son arreglos de C normales, estos los conocen todos. Entonces estoy inicializando A y B y hago un loop sobre desde 0 hasta n-1 y los inicializo en el host. Luego, como los inicialicé en el host, recuerden, los pueden inicializar en el device, pero es para ilustrar cómo se cómo se mueve la memoria. Hago un CUDA memory copy y aquí no estoy cambiando nada, porque la variable size ya la cambié. Ahora es de tamaño n veces un entero. Entonces estas líneas no cambian. Nada de esto está cambiando y ya estoy copiando todo el arreglo a la tarjeta de video. Sí. Si quieres inicializarlo, tienes que meterlo dentro de la función global, o sea, dentro de esta meterías este loop, idéntico. Bueno, tenés que declarar bueno, aquí está declarado. Aquí adentro puedes inicializar, ¿cierto? Solo que a la hora de paralelizar va a ser un poco tonto, ¿por qué? Porque todos los CUDA cores van a estar inicializando eso, sabiendo que solo van a ejecutar uno de los elementos, ¿cierto? Entonces, esos son los truquitos de paralelización. Ahorita vamos a entender bien cómo funciona la paralelización. Quiero ilustrar ahorita qué cosas hay que cambiar. Luego, hay que cambiar esto. Ahora la función que suma, donde están los signos de interrogación, es donde se va a cambiar algo. Ahí vamos a poner algo, entonces. En estos signos de interrogación y en los que hay que poner algo, y eso es lo que va a paralelizar el código.
Esto no cambia, ¿cierto? Son los punteros del device. Cuando yo obtenga el resultado de la suma, pues hago un CUDA memory copy del C, del vector C, que es el que tiene el resultado, al vector C que está en el host, imprimo el vector C del host, libero la memoria del device y libero la memoria del host. Entonces, si ven, estos cambios son obligatorios porque ahora son arreglos, pero los cambios reales son solo 3 líneas del código para paralelizarlo. Ahora, ¿qué van los signos de interrogación? Aquí es donde uno necesita saber de la arquitectura de la tarjeta de video. Hay dos formas de paralelizar, una por bloques y otra por hilos. Si usted va a paralelizar por bloques, entonces usted aquí pone block ID x.x y aquí block ID x.x y block ID x.x. Y cuando llama el kernel, pone aquí n, que es el tamaño del vector, y aquí 1. Y si lo hace por hilos, entonces pone thread ID x.x, thread ID y thread ID. Y aquí pone 1 y n. Entonces uno dice, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar hilos o usar bloques? ¿Cierto? O sea, es como muy tonto. O sea, aquí pongo n y 1, y aquí pongo 1 y n, y aquí pongo block, y aquí pongo thread, y ya. Bueno, entonces para saber cuál es la diferencia entre bloques e hilos, hay que saber de la arquitectura de la tarjeta. Entonces, si ustedes ven en los programas que les pasé, hay uno que dice suma GPU threads, otro suma GPU blocks y otra threads and blocks. La mezcla de las dos. Entonces, cuando uno dice paralelice por bloques, significa los bloques son los multiprocesadores. Y cuando uno le dice paralelice por hilos, los hilos son los cores que están dentro de un solo multiprocesador. Entonces, si yo le digo paralelice por bloques este vector de 128, a cada bloque le envía un elemento del vector, ¿cierto? Entonces, si yo le digo que paralelice por bloques, entonces a este multiprocesador le envía un elemento del bloque, un elemento del vector, perdón, para que haga la suma. Al otro multiprocesador le envía el otro elemento. Y así, recorre toda la tarjeta. Y va enviando, cada que se desocupan, le va enviando el trabajo. Entonces miren que es una forma no adecuada de paralelizar. ¿Por qué? Como está enviando un solo elemento al bloque, pero el bloque tiene muchos CUDA cores, solo está ocupando uno y el resto no se están ocupando. Entonces, si tiene 32, solo uno se está ocupando y los otros 31 están vacíos. Ahora, si paralelizo por hilos, entonces todo se va a un solo bloque. Entonces, yo paralelizo por hilos, todo se va a un multiprocesador y cada uno de las sumas de los arreglos se va a uno de los CUDA cores, ¿cierto? Entonces, si tiene 32, entonces a los 32 les envía trabajo. Una vez que esos 32 termina, les vuelve y les envía más trabajo hasta que termina con los 128 del arreglo. El problema es que los otros multiprocesadores quedan vacíos, no están haciendo nada. ¿Sí? Entonces, uno podría, por ejemplo, paralelizar una tarea que también paraleliza tareas. Entonces, por ejemplo, mandársela a los multicores y que él a su vez dentro de su núcleo paralelice el resto y optimiza más el asunto. Exacto. La forma natural de hacerlo es no usar solo bloques ni usar solo hilos, es usar bloques e hilos, ¿cierto? Entonces, uno lo que hace es usar bloques e hilos para ocupar toda la tarjeta. Entonces, para usar bloques e hilos, lo que hay que hacer es modificar dos líneas del código, ¿cierto? Ahora aquí no va a ser n y 1 o 1 y n, sino que uno aquí va a poner cuántos bloques quiere y cuántos hilos por bloque. Entonces, por ejemplo, si uno tiene la imagen de la tarjeta anterior, supongamos que uno tiene 32 CUDA cores en cada bloque. Entonces yo digo, quiero 32 hilos. Y quiero, esto tiene 6, 8, y quiero 16 bloques.
Entonces uno le pide 32 hilos y 16 bloques. Con 32 hilos y 16 bloques ocupa toda la tarjeta, ¿cierto? Porque acá va a ocupar 16 bloques, entonces le envía a cada bloque el trabajo. Y luego en cada bloque va a utilizar 32 hilos. Y como hay 32 CUDA cores, entonces a todos les va a enviar trabajo. Y entonces ahí se está ocupando toda la tarjeta. Entonces, la forma adecuada de paralelizar en una tarjeta de video es usar bloques e hilos. Ahora, la cosa de usar bloques e hilos es que ahí es donde se complica todo. Pero uno solo tiene que entenderlo una vez. Y una vez uno lo entiende una vez, después funciona igual. Entonces, aquí es donde viene lo duro para ustedes que entiendan este paso y ya después todo va a funcionar igual. Son muy portables, pero van a depender de los parámetros que uno ponga de paralelización. Por ejemplo, estas tarjetas veíamos que tienen 2 multiprocesadores y 8 CUDA cores, mientras que la tarjeta que yo les mostraba tenía, ¿cuántos? 16 multiprocesadores y 192 CUDA cores. Entonces los parámetros hay que cambiarlos. Si aquí uno le envía procesos, ¿cierto? Día 8, uno le dice, quiero que envíe bloquecitos de 8 a cada multiprocesador. Entonces, si usted hace lo mismo con la otra tarjeta, usted le envía día 8, el resto están desocupados. Entonces, usted tiene que enviarle bloques de a 192. Entonces, tiene que cambiar esos parámetros, pero es un parámetro en el programa. Eso es para optimizar el código. Entonces, si es portable, ahorita vamos a ver, pero puede suceder que como las tarjetas, lo que les mencionaba de la capacidad de procesamiento, esta es 1.2 y la otra es 3.5, entonces pueden haber funciones que trabajen bien en esa tarjeta y en esta no se puedan utilizar, que era lo que les mencionaba la vez pasada de que en las Kepler un CUDA core puede generarle trabajo a los demás, cambia la Fermi no. Entonces en estas tarjetas no se puede generar trabajo de las otras tarjetas, pero en la que yo les mostraba sí. Entonces, si usted tiene un código donde un CUDA core le está generando trabajo a los otros CUDA cores, no va a correr en esta tarjeta. Entonces, en ese sentido, no se puede migrar mucho el código. Entonces, dependiente de la tecnología. Entonces, depende. Uno trata de hacerlo para lo más básico, para que pueda trabajar en el mayor número de tarjetas posible. Entonces, hay que paralelizar por bloques e hilos para usar toda la tarjeta, para que toda funcione a la vez. Entonces, ¿cómo no eso? Entonces ahora, que es el tamaño del arreglo, yo lo pongo 128 por 256. El número de hilos por bloque van a ser 256. Y el número de bloques, pues va a ser el número total sobre el número de hilos por bloque. Obviamente esto uno tiene que ser múltiplo del otro y si no, pues esto no va a funcionar bien. Entonces, lo ideal es que si tiene 32 CUDA cores por bloque, no enviarle 32 hilos, sino enviarle un múltiplo entero de eso, 64 o en mi caso 128, ¿cierto? 4 veces eso, para que esté ocupado todo el tiempo. Él no le va a enviar los 128, sino que le envía a bloques de a 32. Entonces, lo ideal es enviar múltiplos del número de CUDA cores que uno tiene por multiprocesador. Y no enviar, si hay 16 multiprocesador, no enviar solo 16 bloques, no, envíe 32 bloques, ¿cierto? Que la tarjeta esté ocupada, ella va reservando las cosas y va enviando el trabajo. Entonces, si vamos a paralelizar por bloques e hilos, entonces, este programita, cuando hablamos la vez pasada, son múltiples procesos, pero con una instrucción simple, o sea, una sola instrucción. Todos los CUDA cores están ejecutando la misma instrucción, que es sume A más B y almacénelo en C. El problema es que usted tiene que decirle a cada CUDA core qué elemento va a modificar. Si no, todos se van y modifican el mismo. ¿Cierto? Entonces, usted acá tiene que ponerle un índice. Cada CUDA tiene que tener un índice único del elemento del arreglo que va a modificar. Para hacer eso, para identificar únicamente, o sea, hacer un mapeo 1 a 1 entre el vector y cada CUDA core de la tarjeta, entonces uno lo que hace
utilizar cierta información que tienen los CUDA cores. Ellos tienen un thread ID y un block ID de ellos, que se los asigna a la tarjeta y es único. Es decir, dentro de cada multiprocesador, hay un multiprocesador que tiene el block ID 0, el otro multiprocesador tiene el block ID 1, y así, ¿cierto? Y son 16 de 0 a 15. Luego dentro de él están los CUDA cores, y ellos tienen ciertos IDs. Entonces tienen el ID 0, el ID 1, el ID 2, hasta 31, ¿cierto? Entonces, uno tiene que mapear los índices del arreglo. Entonces el arreglo es 0, va desde 0, 1, 2, 3, como en C, digamos aquí hasta 7, tiene que mapearlos a cada uno de los CUDA cores, donde ellos tienen un block ID 0 y 1, y un thread ID 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3 dentro de cada bloque. Entonces, ¿cómo hace uno ese mapeo? Entonces el índice va a ser igual a el block ID, o sea, el número del bloque, por la dimensión del bloque, o sea, cuántos hilos tiene, en este caso son 4, más el thread ID. Entonces vamos a ver si es cierto. Yo quiero enviarle a el CUDA core con thread ID 0 dentro del bloque 0, el elemento 0 del arreglo. Entonces, thread ID de este, 0. Block ID, 0. 0 por 4, 0. Entonces, el índice 0 se va allá. Ahora probemos este CUDA core, el 3. Su thread ID es 3 y su block ID es 0. De su block ID es 0, 0 por 4, 0, más su thread ID es 3. Entonces, el índice de él es el 3. Entonces, funciona. Probemos para el 5. El 5 lo vamos a mapear al 1 del bloque 1. Entonces, thread ID 1, block ID 1, la dimensión del bloque 4, 4 por 1, 4, más 1, 5, que es este. Entonces estoy mapeando correctamente todo el arreglo a la tarjeta de video. Entonces, todo se complica en construir correctamente el índice. Si estos son matrices, se hace mucho más fácil, ¿cierto? Porque uno tiene dos coordenadas con matrices. Entonces es la coordenada 0 y luego 0, 1, 2, 3 y la coordenada 1 y 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, resolver cosas matriciales dentro de la tarjeta es mucho más natural. Entonces, lo único complicado es este índice. ¿Entendieron cómo se construye? Ya, ahí está paralelizado por bloques e hilos. Y no simplemente le pone el número de bloques que quiere y el número de hilos por bloque que quiere. Y ya paralelizó para toda la tarjeta de video. Ya toda la tarjeta de video va a estar ocupada. Y el resto del código es igual. Nada cambia. Da lo mismo. Da lo mismo en cuanto a que en tiempo no. No. En tiempo no. Va a depender mucho de cuántos hilos tenga la tarjeta y cuántos bloques tenga. Entonces, si la tarjeta tiene 4 multiprocesadores con 8 CUDA cores, entonces si usted envía 4 bloques y 8 hilos, se va a ejecutar más rápido que si usted enviara 8 bloques y 4 hilos. ¿Por qué? Porque cada que usted envía un bloque, solo está ocupando la mitad del multiprocesador, que son 4 hilos, y los otros 4 no están haciendo nada. Entonces, lo que va a hacer es que uno va a hacer la mitad del tiempo más lento que el otro. De todas maneras, esas tarjetas son inteligentes y hacen cosas, ¿cierto? Si les ven que las cosas están desocupadas, entonces envían trabajo, entonces en realidad la diferencia en tiempo no va a ser tan grande. Ustedes pueden hacer las pruebas. No sé si es lo que llaman la escalabilidad. No sé. Entonces ustedes pueden hacer las pruebas, modifiquen estos numeritos, modifiquen estos dos parámetros, modifiquen este, ¿cierto? Pero tengan cuidado que este sea múltiplo de este. Y vean los tiempos de ejecución, entonces se van a dar cuenta que los tiempos de ejecución cambian. O incluso
pongan esto que no sean múltiplos del número de bloques o el número de cosas impares, pero hay que tener, entonces cosas impares no, cosas pares, pero que no sean múltiplos del número de hilos, el número de bloques, y van a ver que los tiempos cambian mucho. Entonces ese parámetro es importante a la hora de optimizar. Resulta, ¿sí? Sí, deja huecos, pero si es tecnología Fermi, deja huecos. Si es Kepler, entonces era lo que hablamos la vez pasada. Envía un kernel y si ve que la tarjeta no está ocupada completamente, entonces envía el otro y se ejecutan a la vez. Entonces lo que este kernel no esté ejecutando porque tiene un número primo de elementos, entonces los otros CUDA cores que están libres les envía el otro kernel para que se ejecuten en ellos. Entonces uno le va enviando un kernel detrás del otro, entonces él va ocupando la tarjeta. Ahora, resulta que hay una restricción en cuanto al número de hilos que uno puede enviar. Resulta que uno no puede enviar 1.000.000 de hilos. Si ustedes envían 1.000.000 de hilos, puede que corra, pero no le va a dar los resultados adecuados o simplemente no corre. Hay una restricción a nivel de hardware de los controladores, cuántos los controladores de la tarjeta pueden manejar. Entonces, depende de la tarjeta, de la tecnología de la tarjeta, son el número de hilos que puede manejar. Entonces uno tiene que consultar, entonces ahí donde está el programa Device Query. Si ustedes lo ejecutan otra vez, usted le está diciendo que para la tarjeta que uno tiene acá, el número máximo de hilos por multiprocesador es 1024. Entonces no pueden ejecutar más de 1024, aquí, número máximo de hilos por multiprocesador es 1024, número máximo de hilos por bloque son 512. Entonces ustedes no pueden enviar más de 512 hilos por bloque, y él puede, como uno envía varios bloques, entonces él puede ejecutar hasta 1024 hilos en el computador. Entonces ustedes tienen esta restricción de esta tarjeta les dice a ustedes que a los pueden utilizar 512 hilos por bloque. Luego esto les dice cuál es la dimensión máxima, es decir, ustedes pueden tener hasta 512 hilos por bloque, pero ustedes pueden tener hasta 512 bloques. Entonces 500 por 500, ¿cuánto es eso? 5 por 5, 25 y 4 ceros, 250.000. Entonces ustedes pueden paralelizar una cosa de tamaño 250.000. Pero hay otra variable que yo no les he mostrado, que se llama grid. El grid, que es como una tercera dimensión, ¿cierto? Es la tarjeta, thread ID, sus block ID, pero además tiene una tercera, que es como que se puede ejecutar por pedazos, ¿cierto? Sobre la tarjeta. Entonces, yo agarro una matriz grande, la parto en pedacitos de tamaño la tarjeta, ¿cierto? Y luego la pongo, esos pedacitos uno encima de otro. Entonces, ¿cuántos pedacitos puedo poner de esos? Puedo poner hasta 64 para esta tarjeta. Entonces, todo eso se va a ir ejecutando sobre la tarjeta. Una vez este se ejecuta, sale, luego sigue el otro, y todo eso es capaz de coordinarlo hasta 64. Entonces, lo que puede paralelizar es 64 por 512 por 512. Es algo muy grande lo que puede paralelizar. Entonces, eso va a depender de la tarjeta. Uno tiene que consultarlo cada que va de una tarjeta a otra. Si ustedes ven en la otra tarjeta que les estoy mostrando, la GeForce Titan, la que tiene 2688 CUDA cores, entonces el número de hilos por bloque que uno puede enviar es 1024, es el doble del de esta tarjeta. Y puede ejecutar 1024 hilos, 1024 bloques y 64 grids. Entonces es más grande la capacidad de esta tarjeta. Muy bien, ahorita les sigo contando de los otros parámetros que van apareciendo ahí. Muy bien, ¿alguna pregunta?
uno puede tener hasta 3 dimensiones. O sea, uno tiene un block ID, un thread ID, un grid ID. Lo que pasa es que el otro es más complejo de usar, pero entonces uno tiene esas 3 dimensiones para, entonces construir los índices ahí pues no es trivial, ¿cierto? Entonces, pero uno puede trabajar con matrices 3-dimensionales. Entonces es natural trabajar aquí con matrices 2-dimensionales o matrices 3-dimensionales, que los mapeos se hagan uno a uno. Trabajar con vectores en una cosa 2-dimensional, entonces ahí es más complejo porque hay que construir estos índices. Pero si fueran matrices, entonces es más fácil porque ahí sí el mapeo es uno a uno. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los distintos tipos de memoria que tiene eso. Entonces uno tiene los threads, que son los CUDA cores, ¿cierto? Solo que estos threads son como los virtuales, ¿cierto? Los que uno envía. Pero físicamente, estos threads se ejecutan en un CUDA core. Entonces, cada CUDA core de estos tiene una memoria local, ¿cierto? O sea, cada procesador de estos tiene una memoria local de él. Entonces, si uno declara una variable local entero i para hacer un loop, entonces ese entero lo declara dentro de la memoria local del CUDA core. Luego, todos los hilos están dentro de un multiprocesador. Ese multiprocesador tiene otra memoria local. Esa memoria local del multiprocesador es una memoria caché y es una memoria compartida por todos los CUDA cores. Todos pueden acceder a esa memoria. Entonces tenemos varios niveles de memoria. La memoria que está pegada al CUDA core y una memoria del multiprocesador, que es una memoria caché. Esa memoria, como está dentro del multiprocesador, solo la ven los CUDA cores que están dentro de ese multiprocesador. Los que están dentro de otro multiprocesador no ven esa memoria, ¿cierto? Pero todos los que están dentro de uno sí lo ven. Y luego tengo una memoria global, que es la memoria RAM, que esa la ven todos, ¿cierto? Y esa memoria RAM es donde uno copia, hace el movimiento de la memoria de CPU a la tarjeta. Entonces tenemos esos 3 niveles de memoria. Entonces resulta que esta memoria del CUDA core no la puede controlar uno, pero esta memoria del bloque, esa memoria caché, sí puede manejarla uno. Entonces eso le da a uno también una herramienta de optimización y una herramienta para hacer operaciones de reducción. Entonces ya les voy a mostrar cómo hacer esas operaciones de reducción. Y esta es la memoria RAM. Uno puede también utilizar la memoria RAM, que todos lo ven, pero esa memoria RAM es 1 o 2 veces, 2 órdenes de magnitud más lenta que esta es memoria. Entonces, si uno quiere hacer las cosas rápido, uno trata de utilizar esta, aunque es muy pequeña. Entonces les voy a mostrar. Ahora lo que queremos hacer es un producto punto. ¿Qué es un producto punto? Es una multiplicación elemento a elemento, que es lo mismo que hicimos, ¿cierto? Entonces sabemos paralelizarlo, pero además hay una operación de reducción, que es el resultado de la multiplicación, sumar todos los resultados y obtener un solo número. Esa operación de reducción entonces va a ser no trivial en la tarjeta de video. Se les va a mostrar. Entonces, ¿cómo es el código para el producto punto? Es muy similar al código para la suma. Tenemos 3 punteros en el host, 3 punteros en el device, una variable de tamaño n veces un entero, que es de los arreglos. Hago la alocación de memoria, solo que 2 de estos van a ser vectores y uno va a ser un escalar. El que va a guardar el resultado es el producto de 2 vectores y el resultado es un escalar. Entonces lo único que estoy cambiando aquí son estas 2 líneas para hacer el producto punto. Ahora C y el C en el device no son de vectores, sino que son un entero. Solo estoy cambiando eso. Otra vez inicializo los vectores en el host, inicializo el vector C en el host, ahí no hay nada raro, lo mismo del programa de sumar los vectores. Hago un copy, este lo estoy haciendo porque sí, no es necesario, ¿cierto? Solo quiero ilustrarlo, solo quiero ilustrar. Es que ahora estoy moviendo 2 vectores, entonces estos vectores son de tamaño size.
Psi, recuerden que es n veces el tamaño de un entero, porque son vectores. Y este es de tamaño, el de tamaño de un entero. Listo, es lo único que cambio. Tengo este kernel, que es el producto punto, que todavía no les he dicho cómo es una modificación grande que va a haber al programa. Luego que yo obtenga el resultado acá, entonces hago un CUDA memory copy device to host, tengo el resultado en el device, lo copio al host, libero memoria en el device, libero memoria en el host, y listo. Entonces todo se va a reducir a cambiar el kernel. Y ahora este kernel lo estoy haciendo ya paralelizando por bloques e hilo. Entonces le estoy pasando el parámetro número de bloques y el parámetro número de hilos por bloques. Entonces, ¿cómo va a ser ese kernel para el producto punto? Aquí es donde se complica la cosa. Entonces, tengo que va a ser una función global, o sea, se llama desde el host y se ejecuta en la tarjeta de video. Le paso los 3 punteros. Voy a declarar, olvidémonos de esto, ahorita lo vemos. El índice es el mismo, entonces es block ID por block dimension más el thread ID. Ya les expliqué esto en qué consistía, ¿cierto? Para la paralelización. Ahora, lo nuevo es esto, la declaración de la memoria compartida. Estoy declarando un arreglo de enteros, pero le estoy diciendo que lo voy a declarar en la memoria compartida, la share memory. Esa share memory es memoria de cada multiprocesador, la memoria caché. Entonces ahí estoy declarando un vector. Ese vector es de tamaño, el número de hilos por bloque. ¿Cierto? Recuerden, los hilos que se ejecutan dentro de un bloque. Entonces estoy declarando un vector de tamaño hilos por bloque dentro de cada multiprocesador. Esto se hace dentro de cada multiprocesador. Ahora, voy a calcular el producto del vector A por el vector B, pero no lo voy a almacenar en una memoria global, sino que lo voy a almacenar en la memoria compartida, o sea, en este vectorcito. Entonces este vector va a almacenar el resultado parcial de A por B. Entonces, A por B, aquí es donde la cosa se complica, tienen el índice para yo poder recorrer todo el vector. Pero este vector es local, multiprocesador. Entonces estoy almacenando el resultado del producto dentro del vector local de cada multiprocesador. Por eso este corre con el thread ID. Y este tiene tamaño, el número de hilos por bloques. ¿Cierto? Entonces ya tengo el resultado de todos los productos. Lo tengo en cada multiprocesador, el resultado de todos los productos. Dentro de este vector. ¿Ahora qué? Quiero hacer la operación de reducción. La operación de reducción la voy a hacer en 2 pasos. Primero, hago la operación de reducción en el multiprocesador. O sea, voy a hacer la suma local en cada multiprocesador. Y luego que haga la suma local en cada multiprocesador, el resultado va a ser la suma global. No sé si me entienden. Es decir, uno tiene el vector A y el vector B, que tienen un montón de elementos. Entonces yo esto divido en pedazos, hago el producto y aquí tengo un vector prod. ¿Cierto? Entonces aquí el resultado parcial en cada multiprocesadores. Ahora voy a hacer la operación de reducción en cada uno de estos. Entonces aquí voy a tener una suma parcial. Aquí suma. Suma parcial en cada multiprocesador va a ser suma total, ¿cierto? De la suma total parciales.
hace eso? Primero, cuando quiero hacer la suma parcial, tengo que sincronizar todos los hilos. Es decir, yo quiero sumar todos los... Para yo sumar todos los resultados, tienen que estar los resultados. Resulta que un CUDA-Core puede terminar más rápido que el otro. Entonces, si yo voy a hacer la suma de los resultados, puede ser que yo vaya a sumar los resultados, pero aquí todavía va a esta estación, este resultado que yo necesito. Entonces, yo necesito sincronizarlos a todos. Digo, synchronize threads, o sea, sincronice los hilos. Entonces, esto lo que hace es detener a todos los hilos hasta que todos terminen de hacer esa operación. Una vez que todos terminen, ahí puedo hacer la operación de reducción. Entonces, la suma parcial, yo le digo al hilo 0, ¿cierto? Si su thread ID es 0, entonces utiliza la suma parcial. Entonces, el hilo declara esta variable suma parcial, declara este entero y hace la suma parcial de este vector dentro de cada multiprocesador, ¿cierto? Entonces al final tengo esta suma parcial. Al final de este loop, el procesador, el CUDA-Core 0 de cada bloque tiene la suma parcial. Entonces luego, el compilador de CUDA me provee una función que se llama funciones atómicas. Estas funciones atómicas permiten hacer operaciones de reducción en bloques. Entonces yo le paso la suma parcial de cada uno de los bloques y él me da la suma total dentro de esta variable C que está en la memoria global. Entonces esa función atómica me la provee a mí el compilador. Entonces todos los bloques están llamando a esta función. Esta función espera que todos los bloques terminen, que terminen su suma parcial y me da la suma total. Entonces ya aquí tengo la suma total. ¿Alguna pregunta? Ahora, esas funciones atómicas, antes que aprendimos aquí, ¿cómo usar? Primero, la memoria compartida, que es la memoria caché que cada uno de los multiprocesadores tiene. Esa memoria es 2 órdenes de magnitud más rápida. El problema es que es muy pequeña. Está en 8 kilobytes. Entonces, si vamos y ejecutamos el programa device query, en este computador nos va a decir cuánta memoria caché tenemos por multiprocesador. Ayúdenme a encontrarla. Exacto, o sea 16K aquí. Número total de memoria compartida por bloque, 16 kilobytes, ¿cierto? Esta memoria constante no les voy a hablar de ella, ¿cierto? Pero es otro tipo de memoria que uno puede utilizar. De la memoria compartida para esta tarjeta son solo 16 kilobytes. Ustedes tienen que estar seguros que lo que ustedes están haciendo cabe en 16 kilobytes. Y la otra memoria, la otra tarjeta, por ejemplo, tiene 64 kilobytes de memoria compartida. Y 64 en memoria constante. Ustedes tienen para hacer ese tipo de cosas, pero 2 veces más rápida, entonces hay que ver si es útil o no. La otra es de sincronizar los hilos, o sea que esperar que todos terminen de hacer las para poder estar seguro que todos obtuvieron el resultado conocido. Esto es lo que se conoce como una operación bloqueante, o sea, hasta que terminen. Por último, las operaciones atómicas. Yo hice una operación atómica de suma. ¿Por qué? Porque los bloques no se pueden comunicar entre sí como lo hacen los hilos, que se pueden comunicar por medio de la memoria compartida. Entonces nos proveen de estas operaciones atómicas. Otra manera sería almacenar el resultado parcial de los hilos, de los bloques, en la memoria global y luego hacer la reducción en la memoria global. Eso sería otra. Pero esta operación atómica va a ser más rápida porque es propia del compilador. Ahora, las operaciones atómicas que le dan a uno son estas operaciones de suma, resta, mínimos, máximos, incrementar, decrementar y estas de intercambiar y no recuerdo esta. Estas operaciones atómicas, por ejemplo, en estas tarjetas se pueden hacer para enteros, pero no se pueden hacer para floats ni doubles.
¿Por qué? Porque la arquitectura no lo permite. Mientras que la otra tarjeta sí lo permite. Permite hacer operaciones de reducción atómicas para floats o para doubles. Entonces eso depende de qué tan buena sea la tecnología, qué tan buena sea la tarjeta. Van a haber operaciones que se pueden hacer o no. Entonces era lo que preguntabas, ¿qué tanto puedo migrar mi código? Si tenés una operación atómica de doubles, entonces solo ciertas tarjetas van a poder hacer eso. Estas tarjetas no pueden, solo pueden hacer una operación atómica de enteros. Y no todas, algunas no están, estas no pueden. Entonces uno se da cuenta que pueden o no hacer cuando ejecutas la device query y te da esta capacidad de cómputo. Entonces esta 3.5 va uno a Wikipedia y busca las 3.5 que pueden hacer. Entonces ahí te das cuenta que estas 3.5 pueden hacer operaciones atómicas de doubles, mientras que la que ustedes tienen ahí localmente es 1.2. Y esa no puede hacer operaciones atómicas de puntos flotantes ni doubles, solo de enteros. Esta 3.5 puede, por ejemplo, utilizar esto, Unify Addressing, para utilizar Unify Virtual Memory, mientras que estas no pueden. Entonces, hay distintas capacidades que pueden o no las tarjetas, y estos programitas le dan a uno toda esa información, uno tiene que aprender a leerla y siempre tiene que hacer eso. Es de las cosas muy agradables, ¿cierto? Pero una vez uno sabe cómo funciona, ya está. Entonces, si por ejemplo ustedes ven cuando se compila el programa del producto punto, entonces hay un parámetro que le dice la capacidad de cómputo y le pongo 1.2. Aquí está. Cuando compila uno el producto punto, entonces hay un parámetro de compilación que dice arquitectura de los multiprocesadores es 1.2, ¿cierto? Con el producto punto. A estas, cuando las compilé, no les dije qué arquitectura era. Entonces el compilador envía un warning que le dice que las arquitecturas con capacidad de cómputo 1.0 van a salir y que ya se van a remover en el futuro, pero tenemos la 1.2. Entonces uno, dependiendo de la arquitectura, de que sea, entonces la otra es 3.5. Entonces va a haber cosas que puede compilar y cosas que no. Uno le tiene que especificar cuando hay ese tipo de operaciones, como las atómicas, qué tipo de arquitectura es a la hora de compilar. Pues eso es todo, como lo básico. Si necesitan más, pues aquí están las referencias. Las referencias están, estas presentaciones están en la página del curso, o en mi página personal. En la página oficial de NVIDIA está todo lo relacionado con CUDA, está mucha información ahí. La conferencia de tecnología en tarjetas de video, hay muchas presentaciones, hay muchos videos, hay muchos cursos ahí en la página, que ahí fue donde yo aprendí, ¿cierto? Viendo las charlas en internet. Y este libro está muy bueno para aprender, CUDA by Example, y está aquí en la biblioteca. Eso es lo más básico que hay y puede uno aprender lo básico en este librito. Y pues eso es todo, muchas gracias. No sé si alguna pregunta o comentario, ya estamos en tiempo. Listo, pues, listo. Hay que digerir todo.